Bien, entonces después de la introducción que acabo de hacer, continuamos con lo planeado para la clase de políticas, estrategias y programas de atención psicosociales. Retomo la bitácora, cómo se desarrolla la política social. En la introducción ya les hablé de la evolución humana, de cómo pasamos de ser una sociedad de cazadores-recolectores nómadas a una sociedad de agricultores y pastores sedentarios y las implicaciones que eso tuvo en la organización social y en la desigualdad. A continuación, los enfoques de pobreza que se hará o se revisará bajo la modalidad de taller presencial y luego iremos desarrollando con base en la lectura de Berroeta los demás temas, políticas sociales, relación entre estructura social y política social, componentes de la estructura social. El recomendado, aquí aparece nuevamente. Esta fue nuestra introducción. Esta es la asignación para el taller, que será de manera presencial y que daré las instrucciones puntuales. Y empezamos a recoger, digamos que aquellas ideas claves sobre política social que nos aporta la lectura del artículo de Berroeta. Lo primero es tener claro que la política social es un mecanismo gubernamental, ¿sí? Es un mecanismo de Estado que tiene el propósito de reducir las relaciones de desigualdad que se dan en la estructura social. Ya vamos a ver en qué consiste eso. Entonces, este mecanismo es implementado para regular las relaciones de desigualdad entre la esfera del mercado y la sociedad civil y mantener la cohesión social. Tengan claro que cuando hablamos de esfera del mercado estamos hablando de medios de producción, sector productivo, el que genera la riqueza. Y por otro lado, la sociedad civil. La política social no solamente compensa o reduce estas desigualdades, sino que también puede reproducirlas, aumentándolas e incluso constituyendo nuevas desigualdades. Entonces, debe haber una buena administración de la política social para que no cause el efecto contrario. Veamos entonces la relación entre estructura social y política social, que gráficamente las represento allí como complementándose. ¿Por qué? Porque Adelantado y Noguera plantean que entre ambas hay una relación bidireccional de recursividad y de interacción para compensar o reproducir las desigualdades. Entonces, la estructura social afecta a la política social y la política social influye en la estructura social. De la estructura social surgen los recursos para la política social y entre ellas dos se articulan con el propósito de regular las desigualdades sociales. Entonces la política social viene siendo aquella que genera acciones para mover recursos de unos sectores de la estructura social a otros a través de una serie de procedimientos que van a modular esa desigualdad social. Y cada sector va a tener una responsabilidad en el suministro de recursos para el bienestar. Entonces, aquí lo que se logra, lo importante, es que se puede articular la gobernabilidad con los sectores sociales para la gestión de las desigualdades. En esa relación entre estructura social y política social se da un proceso constituido por las prácticas sociales que cada una de las esferas de actividad social generan
y que bajo ciertos condicionantes que generalmente son culturales, pretende modificar esas desigualdades, regularlas, pero a la vez modifica sus propias condiciones sociales. En cuanto a la estructura social, ¿qué se conoce como estructura social? Todo ese conjunto de instituciones, reglas, normas, recursos que hacen o que establecen diferencias en las condiciones de vida de las personas en determinado momento y lugar. Ahora, esas condicionantes no son suficientes para comprender cómo es que surgen las desigualdades sociales. Y es necesario tener en cuenta los condicionantes que se asocian a la posición que una persona o un grupo social está ocupando dentro de la estructura social. Entonces, es importante que comprendamos cuáles son los elementos que componen la estructura social, puesto que es en esta estructura social donde se dan todas las condiciones que generan desigualdad. Dentro de esos componentes encontramos entonces que influyen y son influidos por las políticas sociales. Veamos cuáles son esos componentes. Son las esferas de acción, los ejes de desigualdad y los actores de la desigualdad. Entonces, las esferas de acción son campos o contextos, podríamos decir también, donde se da la actividad social. Allí surgen las prácticas sociales y es allí, en esa interactividad, donde se expresan las desigualdades sociales. Las esferas de acción son 4. La esfera mercantil, estatal, la relacional y la esfera doméstico-familiar. Vamos a ver en qué consiste cada una de ellas. La esfera mercantil, ya les había dicho, es donde se desarrolla todo lo que es la actividad económica, la actividad productiva. Es el campo donde se desarrolla la actividad económica. Y está organizada en torno a la lógica de producción o de intercambio material. Aquí en la esfera mercantil, las relaciones están jerarquizadas, en donde la mejor posición la tiene aquel actor que tenga la mayor capacidad para vender o comprar mercancías. En cuanto a la esfera estatal, es la esfera donde se da el poder político. Y es un mecanismo a través del cual se coordina toda la acción necesaria o toda la acción que establece las regulaciones por vía normativa y por vía administrativa para gestionar los recursos, los programas, los servicios que pretenden hacer una redistribución en aras de equilibrar o de regular esas desigualdades sociales. Ahora, en la esfera relacional se manifiesta todo lo comunitario. Se organiza a partir de cierta reciprocidad de acciones sociales y grupales que van canalizando los intereses y las necesidades de los colectivos. En esta esfera relacional son importantes los valores, son importantes las relaciones y toda la actividad pública. Y esta es una esfera que se mueve a partir de la lógica de coordinación de acciones comunicativas para buscar ese bienestar comunitario. Está también la esfera doméstico-familiar,
que tiene que ver con la administración de lo privado y son todas aquellas actividades que se dan en los hogares. El autor denomina hogares como unidades mínimas de corresidencia. Donde encuentren esa expresión ya sabemos que se está refiriendo a los hogares. Y es precisamente porque en los hogares es donde se dan las formas de trabajo no remunerado que, bueno, históricamente se le han asignado a la mujer, en tanto la mujer ha sido considerada la encargada de todo el cuidado personal, de la crianza, de la reproducción. Entonces, fíjense que el diseño de las políticas sociales se lleva a cabo en la esfera estatal, pero todas las esferas ejercen un condicionante a la estructura y a las dinámicas de las otras esferas. Todas las esferas generan impacto en las demás. Vamos a mirar entonces cuáles son los ejes de desigualdad. Cuando hablamos de la desigualdad, estamos hablando de ejes que se constituyen a partir de toda esa red de posiciones que las personas o los colectivos consideran o tienen dentro de la estructura social. Dentro de esa estructura social, y dependiendo, por ejemplo, del poder adquisitivo, se vienen dando una serie de posiciones. Los ejes de desigualdad dependen de ella. Ahora, ¿cuáles son los ejes de desigualdad? Género, clases, etnia, edad. Son los principales ejes que podemos reconocer. Y son ejes que atraviesan todas las esferas de acción. Puede haber desigualdad en la esfera mercantil, desigualdad de género, de clases, de edad. Por ejemplo, el adulto mayor que se considera que ya no aporta tanto productivamente en sociedades como en la nuestra, porque en otras sociedades son los asesores, los consultores por todo el conocimiento y la experiencia que han acumulado a lo largo de su vida. Por ejemplo, desigualdad de género en la esfera doméstico-familiar o desigualdad por la edad, ¿sí? Entonces, estos ejes de desigualdad se pueden dar en cualquiera de las esferas de acción. Sin embargo, podemos identificar otros ejes que, si bien se pueden dar dentro de una esfera en particular, pueden repercutir en otras, como por ejemplo un caso de desigualdad en las posibilidades de participación entre diversos actores colectivos. La desigualdad que se puede expresar a través de la capacidad y facilidad de asociación que se vaya a dar entre agrupaciones de trabajadores versus las agrupaciones empresariales. Son más fuertes las agrupaciones empresariales. Y bueno, nos quedarían faltando los actores colectivos, que pueden ser instituciones, personas, partidos políticos, ¿sí? Entonces, el rol de la política social es estructurar esa intensidad que se da en los ejes de desigualdad a través de una serie de acciones que se consideran compensatorias, como pueden ser programas de asistencia, como pueden ser normas o leyes regulatorias. Sin embargo, se debe tener en cuenta que en algunos casos las decisiones pueden significar que los ejes se intensifiquen, los ejes de desigualdad. Por eso es tan importante la adecuada administración de recursos, de políticas sociales.
Miren, aquí se las presento de manera gráfica. Siempre lo que se representa a través de esquemas queda como un poco más comprendido. Entonces allí se los presento como si fuera una fórmula, la fórmula de las esferas de acción, la esfera mercantil más la esfera estatal más la esfera relacional más la esfera doméstico-familiar conforman las esferas de acción de la estructura social. Ahora, ahí tenemos en la parte superior cuál es la lógica que mueve cada una de esas esferas. Para el caso de la mercantil, la lógica de producción e intercambio de material. Para el caso de la estatal, la lógica de redistribución. Para el caso de la esfera relacional, la lógica de coordinación de acciones comunicativas y comunitarias. Para el caso de la esfera doméstico-familiar, el principio organizativo de las diferentes esferas es esta, la esfera doméstico-familiar, la que genera las dinámicas de las demás esferas. Entonces, en la parte inferior tenemos a qué corresponde cada una. La esfera mercantil, el campo donde se da la actividad económica, en donde las relaciones son jerarquizadas en función de la capacidad de los actores para vender o comprar. En la esfera estatal, el poder político, donde se establece la política social, donde se establecen regulaciones a través de normas y leyes, donde se administran y se gestionan los recursos, programas y servicios. La esfera relacional, en donde se da la reciprocidad de acciones sociales y grupales para canalizar los intereses y las necesidades de los colectivos, de las comunidades. Incluye valores, relaciones y actividades públicas. Y la esfera doméstico-familiar, donde se da la administración de lo privado, las actividades que se dan dentro de los hogares, donde se da el trabajo no remunerado y donde se establecen los condicionantes para toda la estructura social y para las dinámicas de las demás esferas. Entonces miren el impacto que la administración de lo privado en los hogares genera en las demás esferas. Aquí tenemos un ejemplo en donde nos muestra cómo se articulan las diferentes esferas, ¿sí? Y el ejemplo está con el trabajo doméstico remunerado o no remunerado. Bien podríamos cambiar el ejemplo y poner allí los mecanismos de anticoncepción, los métodos anticonceptivos, para decidir si los debe entregar el Estado o son un producto, un bien que va a ser administrado por la esfera mercantil. Entonces miren cómo se articulan. Desde la esfera doméstico-familiar y la relacional se regulan los espacios sociales de intercambio para que sean recíprocos y se establece lo que son valores de uso de lo que son mercancías o derechos. Desde la esfera estatal se determina la normativa que va a estar bajo responsabilidad del Estado o si se iguala el acceso a determinados bienes o servicios. Miren que ahí está entrega pública o no de dispositivos anticonceptivos. Miren cómo decisiones de necesidades que surgen en lo privado. Y en la esfera mercantil la política social puede definir qué es o no es mercancía, como en el ejemplo que he citado de los métodos de los dispositivos anticonceptivos. Entonces, recogiendo lo que les explicaba ahorita sobre los ejes de desigualdad, ya vamos puntualizando, son la red de posiciones que tienen los individuos o los colectivos dentro de la estructura social. Cada uno de estos ejes es independiente
¿De cuáles ejes estoy hablando? Género, clases, etnia y edad, que son los principales. Cada uno de estos ejes de desigualdad es independiente y se estructura a partir de la dinámica de relación entre las esferas. Ahora, fíjense, un mismo sujeto colectivo puede estar situado en más de un eje de desigualdad. Porque, por ejemplo, como mujer, puedo estar afectada por un eje de desigualdad de género, en donde puedo ganar menos haciendo el mismo trabajo que los hombres, lo que a su vez me puede ubicar en el eje de desigualdad de clase, porque al ser los recursos menores puedo estar también, digamos que ubicada en una clase menor. Y bueno, podría poner ejemplos con etnia y edad también. Entonces, una misma persona o un mismo colectivo puede estar afectado por más de un eje de desigualdad. Y estos ejes de desigualdad atraviesan todas las esferas de acción. Podemos encontrarlos en todas las esferas de acción. E insisto, el rol de la política social es regular, estructurar la intensidad de estos ejes de desigualdad. ¿Cómo? A través de acciones compensatorias, que pueden ser programas o pueden ser normas regulatorias. En cuanto a los actores colectivos, ya sabemos que son todos aquellos actores que se articulan, que se organizan en torno a intereses y valores comunes y que no están relacionados con una sola esfera. Pueden estar relacionados al mismo tiempo con diferentes esferas, como en el caso de las agrupaciones sindicales, de los colectivos empresariales, los partidos políticos y las organizaciones no gubernamentales. Fíjense, vuelvo y recuerdo el momento en el que estamos en el país, hoy día de elecciones, el papel importante que juegan los partidos políticos como actores colectivos dentro de la estructura social que se articulan también alrededor de lo que es la política social para regular los ejes de desigualdad. Por eso es importante conocer las propuestas y tomar decisiones de acuerdo con esas propuestas, ¿no? Y no por afinidad o por hacerle el favor a alguien, porque miren el fondo que tienen las decisiones que se están tomando hoy. Nada más y nada menos que afectan todo el trasfondo de lo que es la política social. Entonces es importante comprender cómo se dinamizan estos actores colectivos, ¿sí? Porque ellos tienen que ver también con el surgimiento y la consolidación de todas las políticas sociales. Y las políticas sociales también pueden influir en la aparición o transformación de esos actores sociales, o por lo menos de la ubicación que pueden tener dentro de la estructura social. Entonces, comprendiendo ya cómo es este entramado de política que se da a través de los componentes, de la articulación entre los componentes de la estructura social, podemos definir la política social como un dispositivo gubernamental que permite la gestión de la desigualdad, asignando a cada esfera de la estructura social, las recuerdo, mercantil, estatal, relacional y doméstica, qué papel va a jugar cada una de esas esferas en la satisfacción de las necesidades, reequilibrando el flujo de relaciones entre ellas de forma continua. ¿Cómo se traduce esto? Ok, eso se traduce en que
para atender las necesidades de la población, es decir, para regular esas desigualdades, cada sector aporta, ¿sí? Cada sector pone unos recursos. Entonces, el sector mercantil se encarga de la provisión de algunos recursos de bienestar a través de la empresa privada, como en el caso de el acceso a la salud, educación, previsión social. Fíjense que a través del empleo, a través de la empresa, nos vinculamos a la seguridad social. Y las empresas hacen una serie de aportes entre impuestos, entre fondos de pensión, de salud, de riesgos, los parafiscales, aportes para el ICBF. Todos esos son recursos que pone el sector mercantil al servicio de la política social para regular esos ejes de desigualdad. Por su parte, el sector estatal tiene a cargo los bienes, los servicios y las transferencias que son realizadas por el Estado para atender la salud pública, la educación y las obras públicas. Y fíjense que parte de esos recursos que ponen las empresas las recibe el Estado, otros recursos las reciben, digamos que ya instituciones privadas, como en el caso de las EPS privadas, los fondos privados, ¿sí? Está también del sector informal, que está más relacionado con la esfera relacional, todos los recursos de bienestar que surgen a partir de todas esas redes de ayuda naturales que tenemos con nuestras familias, con los amigos, con los vecinos, y que en la literatura se ha llamado como capital social comunitario, ¿sí? A través de esas redes sociales naturales, todos hemos tenido momentos de calamidad, momentos de crisis, y allí de manera informal surgen todos los recursos. En todas esas manifestaciones, ustedes saben que las redes sociales de apoyo dan apoyo material, dan apoyo emocional, apoyo informativo, dan apoyo, ahora no recuerdo el nombre de ese tipo de apoyo, pero es esa ayuda para transportar a los enfermos, para ayudarles con las labores de la casa, para llevarlos. Eso se llama apoyo instrumental. Todos estos tipos de apoyos surgen del sector informal, que está constituido a través de las redes sociales, las redes de apoyo social, las redes de ayuda que establecemos con las personas que conocemos y que nos rodean. Y por último, del sector voluntario, que son que son coordinados a través de todas las instituciones orientadas a conductas de ayuda, todas las instituciones prosociales que se organizan a partir del principio de altruismo. Entonces los recursos son suministrados por organizaciones voluntarias, como las organizaciones no gubernamentales, como las fundaciones, como la Cruz Roja, entre otras, donde hay una mayor organización que la que se da en el sector informal, y se establece una administración de las ayudas a través de estas formas organizativas. Entonces, fíjense que para ir cerrando un poco, la responsabilidad, César San Juan nos plantea que no debe estar ni totalmente en los recursos públicos, ni totalmente en los recursos comunitarios. No se puede correr el riesgo de darle toda la responsabilidad al Estado. También hay que permitir
que se dé, digamos, la movilización de los recursos comunitarios. Entonces, debe haber una equilibrada movilización de recursos, tanto de lo público como de lo comunitario. Y bueno, vamos entonces aterrizando un poco en los campos de acción, ubicándonos como psicólogos frente a esa política social, en qué nivel hemos estado aportando mayormente. Todo lo que es política social se debe formular y desarrollar a partir de un diseño estratégico de planificación que está coordinado y jerarquizado en diferentes niveles. Dentro de esa estructura de reparticiones públicas, es de esta manera que se organiza la política social. Entonces tenemos tres niveles que son el plan, el programa y el proyecto. En cuanto al plan, hace referencia a todas las decisiones de carácter general. Estamos hablando de lineamientos políticos fundamentales, en donde la asignación de recursos se debe hacer acorde con las prioridades que se establecen. Y se establece desde el contexto nacional o desde un sector cuál va a ser el manejo de los recursos para atender ese tipo de necesidades. Entonces tenemos que el plan es el nivel más global. Un plan engloba programas, engloba proyectos, y el plan es el que da el lineamiento técnico-político dentro de los cuales se van a formular los programas y los proyectos. Por ejemplo, el Plan Nacional de Infancia da los lineamientos para los programas y los proyectos dirigidos a los niños. El Plan Nacional, para desplazados da los lineamientos también para programas y proyectos. El Plan Nacional de Salud Mental da los lineamientos para programas y proyectos. Ahora, ¿qué son los programas entonces? Ya tomamos esos lineamientos que da el plan y vamos a empezar a operacionalizarlo a través de una serie de acciones para el logro de metas y objetivos que nos hemos trazado. En ese orden de ideas, el programa es un conjunto organizado, coherente, integrado de actividades, de servicios, de procesos que se expresan a través de un grupo de proyectos, que es el tercer nivel. Entonces, el plan se empieza a materializar a través de los programas y los programas se materializan a través de los proyectos. Entonces, un programa se operacionaliza a través de los proyectos y un programa operacionaliza un plan, realizando una serie de acciones que están orientadas a alcanzar metas y objetivos. Insisto, un programa está constituido por un conjunto de proyectos, como en el caso de los programas. Aquí existe un programa que se llama Barrios a la Obra, el programa Barrios a la Obra. Es un programa para mejorar las condiciones de vivienda, pero también de convivencia comunitaria. Y dentro de ese programa se llevan a cabo algunos proyectos. Entonces fíjense que son tres niveles. El plan da los lineamientos. El programa establece
las metas y los objetivos que se deben lograr, y el proyecto, las actividades concretas y coordinadas para que se puedan lograr esas metas y objetivos. Entonces, el proyecto finalmente es el conjunto de actividades concretas, interrelacionadas y coordinadas entre sí para producir determinado bien o servicio que va a satisfacer necesidades o resolver problemas. Entonces podemos decir que la diferencia entre un programa y un proyecto está dada por la magnitud. Es mucho más complejo el programa porque el programa se conforma por varios proyectos. Está dada también la diferencia por la diversidad y por la especificidad del objetivo que se quiera alcanzar. El programa tiene un objetivo y los diferentes proyectos que lo conforman están apuntando al cumplimiento de esos objetivos específicos. La pregunta ahora sería, ¿dónde nos estamos ubicando? ¿O dónde nos estamos ubicando representativamente los psicólogos? ¿Aportamos en dónde? En todos podemos aportar, pero ¿en cuál nos estamos concentrando? Entonces, fíjense, los psicólogos participamos en todos los niveles de planificación, pero miren lo que va sucediendo. Entre más política sea la toma de decisiones, menos participación del psicólogo. Es decir, a nivel de planificación es menor la participación del psicólogo. Pero cuando ya vamos pasando al nivel táctico y operativo, la participación en lo operativo es mayor. Entonces, si lo viéramos como niveles, la mayor participación es en el nivel bajo, en proyectos. También hay una buena participación en programas, pero debemos, digamos que, fortalecer nuestra participación a nivel de planes, ¿sí? Prestando servicios como consultores, como colaboradores. Es más, yo les he dicho a ustedes, lo ideal es que los psicólogos también participemos en las mesas donde se definen las líneas para los planes de desarrollo. Ok, estudiantes, entonces aquí hemos resumido los principales planteamientos que nos plantea Berroeta en su artículo Política Social, un marco introductorio para la acción psicosocial. Y pues arrancamos haciendo una introducción con el análisis que hace Yuval Noah Harari sobre esa evolución en la organización social del Homo sapiens. Ya saben, libro súper recomendado para aquellos estudiantes que son inquietos en la lectura, inquietos por aprender y que deseen conocer un poco más acerca de ese proceso evolutivo, ya no desde el punto de vista biológico como de pronto lo hemos estudiado cuando revisamos la teoría de Darwin, sino desde el punto de vista social. ¿Cuáles fueron esos grandes cambios en la organización del Homo sapiens que lo llevó a ocupar el primer lugar frente a las demás especies? ¿Cuáles fueron los desafíos? ¿Cuáles han sido los riesgos que se han corrido? ¿Cuáles son los peligros a los que está expuesto? Incluso desde el momento actual. Excelente libro, se los recomiendo. Bien, entonces cerramos el tema de la semana. Ya sabemos que, complementado con el taller que se haga en cada grupo, con el debate, con la discusión,
porque la idea no es quedarnos únicamente con el discurso de la profesora, sino cuestionar lo que leemos, aportar, analizar, debatir. Muchas gracias por su atención.